Mágicos Animales, el programa para entender a tus mascotas, aprender a cuidarlos y educarlos, comprender la magia que esconden. Los martes a las 12 menos cuarto en Onda Aranjuez, Mágicos Animales. Y como todos los martes, llega ya a esta sintonía el programa Mágicos Animales, este espacio dedicado a nuestras mascotas. Saludamos a una amiga de esta casa, colaboradora habitual en este espacio, a Pilar Zamarra. Pilar, buenos días. Buenos días. Bueno, hoy vamos a abordar un asunto, yo creo que interesante, por cuanto yo creo que es muy desconocido también. Porque vamos a hablar de estrés en los animales. Ya sabemos que el estrés es una de las principales dolencias a las que nos enfrentamos actualmente los seres humanos. El día a día está cargado de tensión, de prisas. Y nosotros, Pilar, no somos los únicos que padecemos estrés, ya que hay, al parecer, numerosos estudios de psicología científica que demuestran que los animales también padecen este mal. Nuestras mascotas tienen estrés, aunque parezca mentira, ¿no? Sí. Bueno, pues cuéntanos algo acerca de este estrés, cómo podemos definir este concepto de estrés, pero en cuanto a animales se refiere. Sí, bueno, porque hasta las plantas pueden padecerlo. Las plantas también, es verdad. Cualquier ser vivo. Mira, lo más importante del estrés, hay que ser positivos con esto. Lo más importante es detectarlo y considerarlo, porque siempre se puede prevenir, minimizar y tratar. Siempre. Se puede prevenir para que no aparezca y cuando está ahí se puede disminuir, aunque no desaparezca del todo, porque ya veremos que hay causas más difíciles de evitar. Entonces, hay un psicólogo pionero en el estudio de la emoción y el afrontamiento del estrés, que es Lazarus, que definió el estrés como un resultado de relación entre el individuo y su entorno, evaluado por el individuo como amenazante, pero que desborda los recursos y pone en peligro el bienestar. Es decir, hay un libro, mira, yo siempre cuando vengo me gusta recomendar, para que la gente el oyente amplíe información, hay un libro que cayó en mis manos hace muchísimo tiempo, de bolsillo, de la editorial Alianza Editorial, de Robert Sapolsky. Se titula ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? La guía del estrés. Claro, en principio uno piensa, vamos a ver, tú eres una cebra, te persigue un león, sí. y bueno, sales corriendo, solucionas, tu cuerpo está preparado porque eres presa, el otro es depredador, tú estás preparado. Reacciona ante el peligro con ese estrés, ¿verdad? Es necesario tener porque es un mecanismo de supervivencia. Y ahí no hay posibilidad de estrés, porque es un episodio, te alcanza, te ha matado, ya no hay estrés. No te alcanza, te olvidas de que el león estaba ahí. Pero ¿qué ocurre cuando estás pensando, viene el león a por mí, viene el león a por mí? No es que lo estés pensando, sino que, por ejemplo, el animal está en un entorno antinatural, como pueda ser un animal enjaulado, etcétera, y sufre un miedo crónico, etcétera, o ha tenido un trauma. Entonces, lo que ocurre con esto, como el individuo, esto lo decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y esto es para todo ser vivo. El individuo no está aislado del medio, ni de sus emociones, ni de su historia personal. Y es más, hablo de individuo. Igual que el estrés lo pueden padecer todas las especies animales, también va a ser diferente según cada criatura, porque hay criaturas con más tolerancia al estrés y otras que son más miedosas, etcétera, que no lo tienen. Entonces, el problema es cuando este mecanismo de defensa se desborda, porque es demasiado fuerte o bien se prolonga de manera innecesaria en el tiempo. Y dices, vamos a ver, si es un mecanismo para solucionar un problema, no para que esté aquí constantemente el miedo ahí machacando. Y en este libro se describe claramente todas las repercusiones que tiene el estrés a nivel del organismo. Las alteraciones a nivel de ritmo cardíaco, en aparato digestivo, en el sistema inmunológico. De hecho, ¿por qué aparecen enfermedades infecciosas? Porque las defensas están bajas. Cuando bajan las defensas, cuando el sistema inmunológico se altera, principalmente cuando tenemos estrés. Es muy habitual. La gente entiende que ante un disgusto le sale una úlcera o le sale una calentura en la boca. Pues con los animales ocurre lo mismo. Los casos más llamativos, los pájaros que se arrancan las plumas, que se llama picaje, muy típico en los loros, por ejemplo. La ansiedad por separación en los perros, que se quedan solos en casa y destrozan la casa. El estrés en felinos, que ocasiona muchos problemas de enfermedades de tracto urinario. Desgraciadamente, en veterinaria cada vez son más habituales. Ya no es que sean más habituales, es que estamos preparados para identificarlo y tratarlo. Es decir, antes existía, pero no lo conocíamos tanto.
Fíjate, se me ocurre ahora, ¿te imaginas el estrés al que están sometidos esos animales que se emplean en fiestas populares? Por ejemplo, pues en fiestas taurinas. Sí, sí. Y en vivisección, los animales que están en jaulas para experimentación. Experimentos científicos. O sea, estos crímenes, porque son crímenes realmente. Y bueno, y aquellos animales, por ejemplo, que se utilizan para la cadena alimenticia humana y también que van enjaulados en esos camiones para al matadero. Pero fíjate, ya desde hace muchos años hay medicamentos y sustancias para minimizar el estrés y se reguló el tema de transporte a mataderos. Porque el animal, efectivamente, el animal de granja sufre un estrés, los caballos también. Es decir, animales de todo tipo. Te estoy hablando de pequeños mamíferos, de cualquier animal. En las aves es muy llamativo porque al estar en jaulas se ve animales silvestres que están en periodos de rehabilitación en centros especializados. Todo esto cada vez se va identificando y tratando más. Bueno, y si conocemos las causas del estrés, se pueden evitar. Hay algunas que se podrán evitar, otras no se... Claro, principalmente, bueno, como ya digo, no estamos aislados del medio y nosotros somos un todo que reaccionamos con nuestras emociones, con la dimensión mental de esto, del concepto holístico, he hablado muchas veces en este programa. Entonces, bueno, somos un todo energético. Yo siempre digo que somos energía, inteligencia y amor, y todas las criaturas también. Entonces, podemos englobar las causas en 3 grupos principales, aunque está todo relacionado. Una serían causas físicas, como por ejemplo la enfermedad o el dolor. Para esto recomiendo en la web mía, Sanadores y Maestros, hay enlaces a artículos. Y hay un artículo del blog Animales del Alma precisamente dedicado exclusivamente a abordar el tema del dolor. Abordar el tema se titula El dolor, los animales, las flores de Bach y los cuidados paliativos. También los vídeos de YouTube Animales del Alma, con las entrevistas de esta casa, la que es relativa a animales mayores, la que es relativa a cuidados holísticos y también a los cuidados a pequeños animales, y otro que se llama Hermano Gato, pero de eso hablaremos en un siguiente programa con el tratamiento y la prevención. Entonces, estas causas físicas, la enfermedad está íntimamente relacionada con el estrés, porque puede ser tanto causa como consecuencia. Es un círculo vicioso que cuesta mucho romper. El dolor, episodios de hambre o de sed prolongados, que por ejemplo esto en gatos que son depredadores necesitan hacer varias comidas al día, entonces hay que dejar a su alcance el alimento. Esto serían causas físicas del estrés. Las causas psicológicas, el aburrimiento, el miedo, la muerte de un cuidador, la muerte de un amigo animal que fuera compañero, por ejemplo, estas aves inseparables, los agapornis, que se muere uno y el otro muchas veces muere a continuación. Entonces, también aquí haremos una mirada hacia el estrés generados por nosotros y por nuestro frenético estilo de vida. Pretendemos que los animales se acostumbren a nosotros, sin respetar su naturaleza. Entonces, esto hay que tener mucho cuidado con ello. Hay una forma de maltrato animal que es dejar al niño que juegue con el animal como si fuera un juguete a su capricho. Los estrujan, los incomodan cuando... Entonces, es una forma de maltrato animal. Yo hablamos aquí del tema de niños y animales y cómo es maravillosa esa convivencia, pero dentro de un orden. Entonces, hay también otra cosa muy habitual, el hecho de gritarles a los animales que tienen un oído tan sensible, o de castigarles cuando muchas veces ellos no comprenden la relación entre qué han hecho mal, porque para ellos no es... Arañar un sofá para un gato no es hacer las cosas mal. Para ellos arañar es un comportamiento natural y si tú no le pones algo en lo que rascarse, él va a buscar dónde. Entonces, ellos no tienen a lo mejor capacidad de relacionar entre qué he hecho mal y por qué me estás gritando, y eso hace que los animales se vuelvan ansiosos, miedosos e incluso hasta agresivos. Entonces, tomar como opción el castigo y pegar al animal, eso es lo último, ¿no? Entonces eso es algo que genera también en ellos, aparte de un maltrato físico, un estrés psicológico. Y luego hay un tercer grupo de causas, que son las causas ambientales. Estas son las más difíciles de evitar, porque, por ejemplo, una mudanza, hay que mudarse. Hay obras en casa, imagínate una avería de la comunidad de vecinos. Pues es que eso es inevitable. Un ingreso en la clínica veterinaria, un traslado por un viaje, aunque de eso también tratamos aquí cuando hablamos de vacaciones, de cómo mejorar las reacciones que pueda tener el animal. Y luego hay un tipo de estrés ambiental que es el estrés demográfico. El estrés demográfico se da en animales muy territoriales y en animales confinados en jaulas. Es típico en gatos. Entendamos que el gato en casa está como en una gran jaula, porque el gato, si pudiera, estaría saliendo, entrando, subiendo árboles, cazando pájaros, ¿no? Entonces, eso hay que comprender que está en contra de su naturaleza. Y entonces el estrés demográfico significa que se les ha quedado pequeño el mundo.
sobre todo como tengan que compartir con más animales en casa. Necesitan su territorio. Entonces eso, ahí nos tenemos que esmerar mucho en las condiciones del hábitat, en los que están en jaula, ver muy bien dónde colocamos la jaula, las condiciones hasta del aire que respiran. Dependen de nosotros, siempre lo digo. Y todo esto es, bueno, pues a veces no evitable, pero siempre mejorable. Bueno, pues muy interesante este tema del estrés en nuestras mascotas, en los animales. Es un tema bastante profundo y complejo, que daría para mucho más. Si te parece, te invitamos en otra ocasión, otra semana, para seguir hablando. En este caso podemos hablar de la prevención, del tratamiento del estrés. Por cierto, los peces también sufren estrés, tal vez por cuando están en el acuario, en esas dimensiones mínimas del acuario. Sí, ten en cuenta que hay peces que tienen una conducta más agresiva. Entonces a veces se mezclan especies que no deberían de estar juntas. Entonces sí. Lo que pasa que, bueno, la gente no termina de entender que los animales son almas en una forma física diferente a la nuestra, pero todos tenemos la misma capacidad de reaccionar ante el amor y ante el dolor. Y que tienen también esas respuestas físicas o psíquicas, ¿verdad? Ante peligros o condicionantes que tú has comentado hoy, en la mañana de hoy. Pilar, muchas gracias por estar con nosotros y lo dicho, la semana que viene, si quieres, seguimos abordando el estrés en los animales desde el punto de vista de su tratamiento y prevención. Encantadísima. Muchas gracias, Pilar. Buenos días. Mágicos Animales, el programa para entender a tus mascotas, aprender a cuidarlos y educarlos, comprender la magia que esconden. Los martes a las 12 menos cuarto en Onda Aranjuez, Mágicos Animales. Espacio dedicado a nuestras mascotas, a nuestros compañeros, y hacemos un segundo capítulo de este que dedicábamos la semana pasada al estrés de los animales domésticos. Nos acompaña Pilar Zamarra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Recordarán nuestros oyentes que, bueno, pues les poníamos en situación de que los animales pues también pueden sufrir de estrés y lo sufren, y vamos a conocer las consecuencias de ese estrés que se le produce, y que tenemos que saber bien los síntomas para atajarlo, ¿no? Sí, hay veces en las que la persona va al veterinario con el animal porque nota que algo no va bien, o porque efectivamente hay síntomas claros como de que hay una enfermedad, y el veterinario es quien lo relaciona con el estrés. Es el que nos aclara el tema, el que indaga, le pregunta, ¿ha habido algún cambio reciente en casa?, etcétera, ¿no? Y entonces es cuando lo relacionamos. Pero bueno, en general, el otro día hablábamos de que principalmente el problema del estrés es cuando ocurre porque se presenta una situación que desborda los recursos de la criatura, que es demasiado fuerte, demasiado impactante, o bien se prolonga en el tiempo de manera innecesaria. Entonces aparecen ya pues alteraciones de todo tipo. Las causas que las agrupábamos en físicas, como la enfermedad o dolor, en psicológicas como el miedo, el aburrimiento, y en ambientales como las mudanzas y todos los problemas que pueda haber en casa. También hicimos una llamada importante hacia el estrés que nosotros generamos por nuestro estilo de vida. Pues todo eso, luego las consecuencias, como en el libro que recomendaba de por qué las cebras no tienen úlcera, la guía del estrés, ahí se refleja cómo en todos los órganos y sistemas del cuerpo humano, como un animal más, y ocurre en los demás animales, se generan problemas. Entonces, ¿qué es muy claro? Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro en gatos. Pero esto también ocurre en loros, en perros, ocurre en roedores. Entonces, por ejemplo, cambian los hábitos del aseo. Por ejemplo, el gato es un animal que se asea diariamente, pero si esa manera de acicalarse es compulsiva, que llegan a hacerse hasta calvas en el pelo, eso ya es un síntoma importante. Puede ser que tenga hongos simplemente, pero puede ser una causa de estrés por aburrimiento. Pero es muy importante el observar en casa, porque a lo mejor cuando llegamos a la consulta del veterinario, el veterinario se encuentra con la consecuencia, pero no sabe la etiología. Claro. ¿No? Y entonces, para guiarle mejor, hay que estar bien atentos en casa, ¿no? Exacto. Hay que intentar hacer un repaso mental de qué cambios ha habido en casa recientemente, porque puede haber habido obras en un vecino y un exceso de ruido por las mañanas, que a lo mejor el animal está solo mientras nosotros estamos en las tareas de la calle o en el trabajo, y entonces no nos damos cuenta, y ese puede ser la causa. Entonces, hacer un poco un historial mental de qué está ocurriendo en el hogar,
También, pues a nivel, a veces, hablábamos el otro día de que uno de los estímulos estresantes son el exceso de ruidos, la música demasiado alta, las voces, discusiones familiares, el animal todo eso lo sufre, aunque sea un pájaro, por ejemplo. Entonces, todo esto es importante. Y observar estos cambios en la higiene, o un animal que ha dejado de lavarse, por ejemplo, los pájaros que les ponemos su bañerita y se bañan y no tiene ganas, está como apático, como sin ganas. Animales que hacen cosas que antes no hacían. Por ejemplo, un perro que ladra demasiado y antes casi no ladraba. Un gato que maulla demasiado o que antes casi no maullaba. Están intentando llamar nuestra atención mediante la comunicación verbal. Otra de las cosas que ocurren es que están como muy inquietos por casa, como caminando de un lado para otro. En el caso de los perros, por ejemplo, que se persiguen la cola compulsivamente. Un ratito dices, uy, que está jugando, pero no, cuando empiezan ahí dices, bueno, ¿qué le pasa? Se le ha ido un poco la pinza, ¿no? Que esto, el reflejo lo tenemos más claro y ha aparecido en numerosas ocasiones en medios de comunicación. Estas conductas repetitivas se observa, por ejemplo, en los zoos, ¿no? Con los animales salvajes, claro, que sí. A veces... Cuando llegan a un extremo ya patológico grave, se llaman estereotipias. En etología, en la ciencia del comportamiento animal, lo llamamos estereotipias. Por ejemplo, los animales que han sido recuperados de situaciones de maltrato y son animales salvajes que en su día fueron capturados ilegalmente y han sido explotados en diversos espectáculos y son llevados a centros de rehabilitación o fueron separados de la madre prematuramente y son animales que se autolesionan, que hacen movimientos repetitivos, compulsivos. Esto es tremendamente grave y complicado. Siempre se puede tratar. Es penoso. Enfrentarse a una situación de esas es muy desolador ver este comportamiento. En el caso de las aves, cuando se pelan las plumas es el picaje. Loros, igual, ves a un loro con la belleza que tienen esos animales y le ves totalmente calvito, peladito. Y pluma que le sale, pluma que se arranca. Es tremendo, estas autolesiones. Hay otras manifestaciones ya graves en cuanto al miedo y la agresividad. Pero bueno, los primeros síntomas para detectar precozmente sería esto, que cambian sus hábitos, que se esconde más o que es más distante, no quiere venir cuando tú le llamas para jugar o lo que sea. A veces les cambia el patrón de sueño, duermen menos, no tienen ganas de jugar, cambia el apetito. Y por ejemplo, en gatos es muy típico que depositen la orina o las heces en lugares que no son apropiados. Imagínate un gato que tiene su caja de arena limpia y todo bien y de repente empieza a hacerse las cosas fuera. Y tú dices, ¿por qué? Puede haber una enfermedad de tracto urinario, es urgente llevar al veterinario y descartar, pero eso está muy ligado también con el tema del estrés. Puede ser causa-consecuencia. O perros que les da por comerse las heces. Puede ser falta de una enzima digestiva, puede ser un tema relacionado con el estrés, o que destrocen cosas, que arañen las puertas, que arañen las ventanas, como que quieren salir de casa, que quieren escapar de una situación. Entonces, si todo esto no se detecta a tiempo, aparece la enfermedad. Y la enfermedad es un círculo vicioso. Entre el estrés y la enfermedad es un círculo vicioso, porque la enfermedad, imagínate, la fiebre, el dolor causa un estrés y al mismo tiempo el estrés causa enfermedad. Entonces, conviene romper ese círculo. El veterinario hará lo que estime conveniente, una analítica o unas pruebas que él vea. A veces una simple desparasitación soluciona el problema. Hay perros que se vuelven locos y porque tienen pulgas y tú no te has dado cuenta. Entonces es muy importante siempre consultar. Y nos acercamos al tema del bienestar animal, de cómo nosotros somos responsables y tenemos una obligación como tal, no un deseo, sino una obligación sobre el bienestar animal. Se definió ya desde los finales de los años 70 las 5 libertades en Gran Bretaña y se habla de bienestar animal cuando se cumplen estos requisitos, que haya ausencia de hambre y de sed, ausencia de inconfort, me refiero al hábitat, a las medidas de tener el animal, ausencia de dolor, ausencia de heridas y de enfermedad, y la quinta sería, y está así reconocido, ausencia de miedos y estrés, para que el animal pueda expresar libremente sus comportamientos naturales. De manera que el estrés, enfocarlo de una manera positiva, como comentaba el otro día, siempre se puede reducir, prevenir. Y cuando son causas aparentemente que no se pueden eliminar del ambiente, como por ejemplo una mudanza, es que nos vamos a mudar, pero siempre se puede hacer todo lo posible para que el animal tenga menos estrés. Hemos tratado en esta casa y en el canal de vídeos Animales del Alma de YouTube, en las entrevistas que he ido subiendo, cómo minimizar el estrés en las fiestas de Navidad con la pirotecnia.
por ejemplo, en los viajes de vacaciones, en los traslados. Todo eso animo a los oyentes a que repasen estos vídeos porque es importante. Pero sobre todo, algo muy importante que trataremos en un programa más adelante, que es el tema de la prevención en cuanto a todas las medidas de enriquecimiento ambiental, la estimulación, el juego, y dedicarles tiempo a fortalecer este vínculo del que siempre hablo, este vínculo sagrado entre todas las especies, que es importantísimo acariciarles, estar con ellos, porque si tú tienes un animal en casa es para un goce mutuo. Entonces esto es muy importante. Esto de la reducción del estrés se nos olvida muchísimas veces. Porque no lo hacemos nosotros, claro. Vamos ya cuando se ha producido el problema, pero me estabas comentando esto de los viajes, de las mudanzas, estas situaciones. Ya cuando nos encontramos con el problema encima es cuando queremos atajarlo. Se nos olvida mucho. Es que nos pasa a nosotros mismos, nos pasa con los niños, nos pasa en las situaciones domésticas. A ver, antes de que empiece por el humo se sabe dónde está el fuego, y cuanto más pequeño sea el incendio, más fácil de controlar. Pero estamos tan metidos en la vorágine diaria que voy a prevenir el estrés de mi perro, pero si no estás haciendo nada por el tuyo, si mira cómo estás, si es normal que el perro esté acelerado porque te está viendo a ti, capta tu energía, que esa es otra muy importante. Muchas veces la causa, me imagino que habrá veterinarios que dirán, pero Dios mío, ¿cómo se lo digo yo al propietario del animal? Porque le ves que está acelerado y el animal, claro, el animal es pura consecuencia de lo que tiene al lado. ¿Sí? Vamos a los tratamientos. Una vez que no se ha conseguido el atajar ese estrés, vamos al tratamiento. ¿Qué distintas acciones se pueden llevar a cabo en el tratamiento? Hay muchos recursos. Bueno, como digo, ya hablaremos más adelante de toda la prevención y todas las medidas que conjuntamente con estas de tratamiento hay que emplear, de juego, de enriquecimiento del ambiente, de esmerarnos en la alimentación. Todo eso es muy importante, que son los cuidados básicos llevados a un nivel, pues como hemos comentado alguna vez también en algún vídeo, holístico. Entonces, bueno, reducir la situación estresante lo más que se pueda y ayudarle a adaptarse cuando la situación es inevitable. Y para esto es importante que tenga sitios donde poder esconderse cuando se siente amenazado. Esto, por ejemplo, es de vital importancia con los gatos y los perros, porque los que están en una jaula también pueden tener su pequeño refugio. Por ejemplo, los hámster tienen su casita, etcétera. Pero vamos, esto es muy importante. Tener siempre en cuenta la naturaleza y las necesidades propias del animal, porque en ocasiones el veterinario recomendará una consulta con un etólogo, con un especialista en educación. Y luego, bueno, pues considerando esta valoración previa, hemos visto las causas, se nos van a recomendar varias cosas. Por ejemplo, en perros y gatos hay un recurso buenísimo que son las feromonas faciales sintéticas. En perros tenemos el adaptil, que lo hay en collares, que lo puede llevar el animal puesto permanentemente como el collar de desparasitación. En gatos tenemos el Feliway, hay otra marca, creo ahora también, el Felifriend, y esto es un spray. Nunca se echa encima del animal, esto se pone en difusores en enchufe como los ambientadores y se tiene en el ambiente. Por ejemplo, cuando queremos que un gato se adapte a la presencia de un nuevo compañero para compartir territorio, porque el otro día hablábamos del tema del estrés por este problema, ¿no? Del estrés demográfico. Entonces, bueno, a veces también para el transportín, comentábamos en ocasiones, viajes, pulverizarlo, ¿no?, dentro del transportín 15-20 minutos antes de introducir al animal, ponerlo en zonas de descanso, etcétera. Entonces, las feromonas cada vez son más asequibles económicamente porque está más familiarizado su uso, se adquieren en clínicas veterinarias y en tiendas de animales, y es un recurso muy, muy, muy importante. Luego hay piensos específicos que nos recetaría el veterinario. Por ejemplo, hay uno de Royal Canin, el veterinario Diet Calm. El truco es que lleva triptófano. El triptófano sabemos que es un aminoácido que se utiliza, por ejemplo, también en personas y en niños para favorecer el sueño por la noche. Entonces es un pienso que se utilizaría por un tiempo limitado según esta prescripción veterinaria y que además, pues porque lo tomen otros animales que hay en casa de la misma especie no les va a pasar nada, igual que pasa con flores de Bach. Hemos hablado muchas veces de flores de Bach y cuando los animales tienen estrés, hay un animal que se le hace un tratamiento, por ejemplo, en una jaula, una cobaya. Esa cobaya convive con más cobayas en la jaula, están esterilizadas, como es un animal social, o chinchillas, viven en grupo. Pues porque los demás beban ese agua con flores de Bach, ningún problema, les va a beneficiar. Remito a todos a mi web, sanadoresymaestros.blogspot.com, donde continúa permanentemente para descargar gratuitamente en PDF el informe sobre flores de Bach para animales en centros y colonias libres, donde explico también este tema del estrés y fórmulas a emplear, sobre todo el uso del Rescue Remedy, el remedio de emergencia. Y luego, pues
Tranquilizantes naturales como el Zilkenex se utilizan en perros y gatos, también bajo recomendación veterinaria. Esto es unos comprimidos que anuncian como un producto natural derivado de la leche. En ocasiones funciona, según el problema, pues a veces no nos da los resultados esperados. Y en casos muy particulares, y yo no estoy a favor, sinceramente, de esto, pero ocurre, yo lo he visto en tratamientos en loros, por ejemplo, estos casos que hablábamos graves de estereotipias y de picaje, se utilizan medicamentos contra la ansiedad, psicofármacos, a los oyentes quizá les suene el Prozac. Se utiliza también adaptando la dosis en veterinaria, pero esto, por supuesto, bajo estricto control veterinario. Y luego, lo que sí recomiendo, fíjate, desde mi punto de vista es una opción cada vez más considerada, por lo menos en otros países. Aquí en España, como siempre, vamos un poquito con retardo, siempre lo comento, por desgracia, tanto para animales domésticos como para animales salvajes en centros de recuperación. Para mí, desde el punto de vista de la conciencia, lo más importante sería llegar a consultar con un animal communicator, con una persona que habla con el animal, se comunica a nivel telepático, y así el animal le cuenta realmente qué le pasa. Esto no suena a ciencia ficción, Pilar. Pues yo tengo el honor de conocer en persona a Adela del Monte. Sí. Impresionante, impresionante. Me gustaría ver si podemos conseguir que un día hable Laila, porque no sabemos en qué parte del mundo estará ahora, porque viaja muchísimo, pero por Skype, por ejemplo, porque ella tiene varios libros, 2 en castellano, y son tremendamente interesantes. Conozco a otras también, otras personas que se dedican en España al tema de Animal Communicator, pero a mí la que me dejó sin palabras fue Laila, y es muy difícil que a mí me dejen sin palabras, Luis. Pues nos quedamos con esa recomendación también como uno de los métodos en ese tratamiento del estrés, aunque nos quedamos sobre todo con el mensaje de intentar evitarlo en la medida de lo posible, irnos al granito de arena inicial y que no se haga una montaña, sino que vayamos a los inicios de estas situaciones de estrés para evitarlo. Pilar, muchísimas gracias por acompañarnos una semana más. Muchísimas gracias, porque además así aprendemos mucho de esto, porque también nos lo aplicamos a nosotros esto, y el animal nos da una lectura de qué nos está pasando. Muchas veces el animal empieza a ponerse malito para decir, oye, cuidado que el siguiente vas a ser tú. Muchas gracias, Pilar. Un beso a todos. Un saludo, hasta luego.